Hola, esta semana vamos a tratar el tema de continuidad, pero lo vamos a hacer, vamos a trabajar en continuidad en un número. Ya, la definición que nos dice, una función es continua, ya en el número A, si se cumplen las siguientes condiciones. La primera condición dice que f de A, ¿cierto?, tiene que estar definida. Esa es la primera condición. La segunda condición es que el límite, cuando x tiende a de la función f de x, ¿cierto?, debe existir. Y la tercera condición es que el límite, cuando x tiende a de la función f de x, tiene que ser igual a f de a. Esas son las tres condiciones para que la función tenga continuidad en el número a. Gráficamente, si queremos pensar en la gráfica de estas funciones que son continuas, una función es continua, ¿cierto?, si no tiene saltos, ¿ya? Si no tiene saltos en su gráfica. ¿Qué pasa entonces con la función polinomial? Una función polinómica es continua en todo su dominio. Si ustedes recuerdan, el dominio de la función polinomial es todo R. Es el dominio de la función polinomial, ¿cierto? Una función se dice discontinua, ¿ya?, si no cumple una de las condiciones que ya acabamos de nombrar. Veamos eso gráficamente. En este primer gráfico, ¿ya?, en este primer gráfico tenemos esta función. ¿Y qué ocurre en 1? ¿Ya? Si analizamos la continuidad en 1, f de 1, ¿cierto?, no está definido. Entonces decimos que f de 1, ¿cierto?, no está definido, no está en el dominio de la función. Por lo tanto, no se está cumpliendo la primera condición, ¿sí?, que dice que f de a debe estar definido. Por lo tanto, podemos decir entonces que esta función en x igual 1, ¿ya?, ¿cierto?, es discontinua. Eso ocurriría para esa función. Veamos esta otra función. ¿Qué ocurre en el mismo número 1, en x igual 1? Si miramos nuestra gráfica, en 1, ¿cierto?, sí tiene imagen. ¿Ya? Entonces vemos que la primera condición, f de 1, es 1, según la gráfica, ¿ya? Pero ahora, ¿qué ocurre con el límite? La segunda condición me pide que el límite, cuando x tiende a 1, ¿cierto?, debe existir. Pero a la derecha de 1 y a la izquierda de 1 tenemos, ¿cierto?, gráficas distintas. Entonces el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de esta función, ese límite, ¿cierto?, tiende a 1, las imágenes se acercan a 1. En cambio, el valor límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función, si nos acercamos a la izquierda de 1, ya el valor límite, ¿cierto?, es 2. Eso significa entonces que el límite, ¿cierto?, por la derecha y por la izquierda son distintos, por lo tanto el límite en 1 no existe. Ese límite no existe. Así que podemos concluir entonces que esta función en x igual 1, ¿cierto?, en x igual 1 es discontinua. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se cumple entonces la segunda condición. Veamos un tercer caso. En el tercer caso tenemos esta gráfica, ¿ya? ¿Qué está ocurriendo en 2? Si miramos en 2, para mirar la primera condición, en x igual 2, ¿ya?, en x igual 2, vemos que en 2, ¿cierto?, sí tenemos imagen. La imagen de 2 es, vamos a la gráfica, 3, ¿sí? Esa es su imagen. ¿Qué ocurre con la segunda condición? El valor límite, cuando x tiende a 2, de mi función f de x, si analizamos, ¿cierto?, el comportamiento de las imágenes en la vecindad del 2, esta imagen, ¿cierto?, va en este valor que, ¿cierto?, tendría que ser 1. Entonces el límite también existe. Primera y segunda condición se cumplen. Veamos la tercera condición. La tercera condición me pide que el límite, cuando x tiende a 2, de la función, ¿cierto?, sea igual a la imagen de 2. Pero sucede que el límite es 1 y la imagen de 2 es 3. Por lo tanto, estos son distintos. No se cumple la tercera condición, por lo tanto, aquí tendríamos otro caso, ¿cierto?, en que la función nx igual 2 es discontinua. ¿Ya? Un ejemplo, ¿cierto?, en forma, con la fórmula de una función, conociendo la función ya no en forma gráfica, que nos pide aquí determinar todos los puntos, ¿cierto?, de discontinuidad de esta función.
Mi función es una función racional, x cuadrado más 5 en el numerador y x cuadrado más 2x menos 8 en el denominador. Si factorizamos el denominador de esta función como el producto de dos binomios, ¿cierto? De tal manera que recuerden que el producto nos tiene que dar de dos números, ¿cierto? Reales, menos 8 y la suma 2, tendría que ser estos números 4 y 2, positivo, ¿cierto? Este 4 y negativo el 2, de tal manera que el producto nos da menos 8 y la suma es 2. De esa forma nos damos cuenta entonces que esta función racional, ¿cuál sería su dominio? El dominio de esta función racional sería entonces todos los reales menos aquellos valores, ¿cierto?, que hacen 0 el denominador, que en este caso es menos 4 y 2. Eso nos está indicando entonces que mi función racional, ¿cierto?, en menos 4 y 2, ¿sí?, no tiene definida una imagen. Es decir, no se cumple la primera y la segunda condición. O sea, para x igual menos 4, ¿cierto?, f de menos 4 no está definida. Y para x igual 2, f de 2 tampoco está definida. Eso va a significar entonces que para ambos casos, ¿cierto?, esta función f entonces discontinua, ¿cierto?, en x igual menos 4 y f discontinua en x igual 2. Eso nos hace pensar entonces que la discontinuidad, ¿cierto?, o la continuidad para el caso de las funciones racionales, ¿cierto?, va a estar determinada por el dominio de esta función. Entonces podemos decir que toda función racional, ¿cierto?, es continua en todo número, ¿cierto?, de su dominio. Eso es cuando hablamos de continuidad. Pero si hablamos de discontinuidad, podríamos decir entonces que la función racional va a ser discontinua en todo número que no está en su dominio. ¿Ya? Eso ocurriría con la función racional. Si hablamos de continuidad y de discontinuidad, eso nos lleva a pensar entonces también que hay tipos de discontinuidad para este caso. ¿Cuáles son ellas? Tenemos dos. La discontinuidad reparable, ¿ya? Reparable. Y eso va a ocurrir cuando f de a no está definida, o sea, cuando no se cumple la primera condición, pero la segunda condición sí se cumple. Es decir, el límite de f de x cuando x tiende a existe. En ese caso vamos a poder reparar, ¿cierto?, la discontinuidad. Es decir, vamos a poder convertir la función, ¿cierto?, en una función continua. El otro tipo de discontinuidad es la discontinuidad irreparable, ¿ya?, que no admite, ¿cierto?, reparación. La función va a tener que seguir siendo discontinua, y eso cuando ocurre, cuando el límite de f de x no existe, ¿ya? Cuando ocurre esto, si el límite no existe de una función, es irreparable. O también si f de a existe, ¿cierto?, perdón, está definida y el límite también existe, pero son distintos, tampoco, ¿cierto?, la podemos reparar. Esos son los dos casos entonces de discontinuidad irreparable. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, estudiar la continuidad de la siguiente función. Veamos. Es una función racional. Dijimos que vamos a mirar entonces el dominio de esa función para identificar, ¿cierto?, la discontinuidad. El dominio de esta función, son todos los reales menos el menos 1. Ya, ese es el dominio. Es decir, la primera condición, ¿cierto?, vemos que en menos 1 la función es discontinua. Entonces, f de menos 1, ya sabemos que no está definida. No está definida, entonces, ¿cierto?, f discontinua en ese valor. Veamos qué tipo de discontinuidad es. Para decidir si es reparable o irreparable, entonces vamos a tener que determinar, ¿cierto?, el límite de la función. Si el límite existe, va a ser reparable. Si no existe, entonces, ¿cierto?, va a ser irreparable. Vamos a calcular el límite entonces de esta función. Límite cuando x tiende a menos 1 de nuestra función x cubo más 1 dividido en x más 1. Ya vamos a calcular ese límite. Si recordamos, ¿cierto?, si evaluamos este límite cuando x tiende a menos 1, tenemos el caso 0 dividido en 0, pero en el numerador tenemos, ¿cierto?, una suma de cubos, así que vamos a tener que factorizar. Límite cuando x tiende a menos 1
y la factorización nos va a quedar entonces x más 1 por x cuadrado menos x más 1. Y eso dividido en x más 1. De esa forma entonces este límite, ¿cierto?, algebraico lo podemos simplificar el factor x más 1 y nos va a quedar límite cuando x tiende a menos 1 de x cuadrado menos x más 1. Evaluamos, ¿cierto?, x en menos 1, nos quedaría 1, acá también 1, es decir, nos queda 3. Límite entonces cuando x tiende a menos 1 de la función x cubo más 1 dividido en x más 1 es 3. Eso significa, si volvemos acá, que el límite, ¿cierto?, existe, por lo tanto es reparable. Si es así, la función se tiene que redefinir. Se redefine entonces la función. Y eso va a significar escribir mi función como una función en rama, de tal manera que escribimos la fórmula que teníamos originalmente, x cubo más 1 dividido en x más 1, y eso va a ser para todos los x distintos de menos 1. Todos los x distintos de menos 1. Y cuando x toma el valor menos 1, donde ocurría, ¿cierto?, la discontinuidad, porque no estaba definida su imagen, entonces para ese valor asignamos el valor del límite, que en este caso es 3. De esa forma entonces nos queda una función ahora continua en menos 1. Si analizamos las tres condiciones, la imagen de menos 1 ahora va a ser 3, el límite cuando x tiende a menos 1, ¿cierto?, que el límite de esta función es 3, y entonces el límite es igual a la imagen. Un segundo ejemplo para analizar la continuidad. Tenemos esta función, ¿cierto?, en tramo, dada por 1 dice si x es mayor que 0, 0 si x igual 0, menos 1 si x es menor que 0. Nos piden, ¿cierto?, estudiar la continuidad. Entonces vemos aquí que esta función está definida, ¿cierto?, en tres partes. Ya en 0 ocurre, ¿cierto?, este cambio de función. Entonces vamos a analizar la continuidad en x igual 0. En x igual 0. Veamos las condiciones que tenemos que tener, ¿cierto?, para que se cumplan para ver si es continua, ¿cierto?, en el número o no es continua. Primera condición, ¿cierto?, buscar la imagen de 0. Vamos a la función, si x es 0, ¿cierto?, la imagen es 0. Segunda condición, determinar el límite de la función cuando x tiende al número 0. Pero acá tenemos, ¿cierto?, una fórmula para los menores que 0 y para los mayores que 0. Lo que nos obliga entonces a analizar el límite por la derecha y por la izquierda. Cuando x tiende a 0 por la derecha, estamos tomando valores mayores que 0. Esta es la función, 1, la constante, y el límite de una constante es la constante, 1. Luego, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Significa que estamos tomando valores menores que 0. Esta es su fórmula, que es la función constante menos 1. Entonces, el valor límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de menos 1 es menos 1. ¿Qué ocurre con los límites laterales? Son distintos, 1 y menos 1. Estos entonces son distintos. Eso hace que concluyamos entonces que el límite cuando x tiende a 0 de f de x no exista. ¿Ya? Por lo tanto, la segunda condición falla. La función es discontinua en x igual 0. ¿Ya? Es discontinua en x igual 0. Ahora la pregunta sería, ¿esa discontinuidad es reparable o irreparable? ¿Qué pasó? Falló la segunda condición. El límite es el que no existe. Entonces dijimos que cuando eso ocurre, si el límite no exista, la discontinuidad, ¿cierto?, es irreparable. Es decir, no podemos evitar la discontinuidad de esa función en el número 0. Por lo tanto, entonces, además, agregamos que la discontinuidad es irreparable.